Muy buenos días, amados en el Señor Dios. Les bendiga en esta mañana. Agradecemos al Dios de Gloria por esta nueva jornada que nos permite vivir día viernes ya 31 de marzo. Concluimos este mes. Sí, bien digo, 31 de marzo. Terminando ya el tercer mes de este año 2023. Podemos decir cómo ha pasado el tiempo. Cómo vivimos raudamente cada jornada de nuestra vida. Si nos ponemos a pensar, verdaderamente los días han sido acortados. Esto nos permite pensar en que el arrebatamiento está cada vez más cerca. El día de ayer se me hizo una pregunta así pública, que si la iglesia se va antes, o durante, o después. Ciertamente mi respuesta con respecto a lo que yo pienso, yo creo que la iglesia se va antes. Pero debemos considerar algo, hermanos y hermanas, que nosotros nos estamos preparando para irnos con el Señor. ¿Cuándo? Él lo sabe. Hay conjeturas, textos que muchos afirman, ¿verdad? Y otra corriente que ha aparecido hoy día, que ya estamos en la tribulación, que este es el tiempo de tribulación. Y estamos hablando de la gran tribulación. La gran tribulación. Yo creo que independientemente cuando sea el arrebatamiento, y yo en lo personal creo que es antes del comienzo de esta tribulación, porque no es lo mismo la gran tribulación que tribulaciones. Nosotros pasamos por tribulaciones diariamente, empezando por nuestra vida personal. Nuestro cuerpo se resiste a obedecer, y ahí es donde somos atribulados, donde, hermanos amados, mortificamos el pecado, porque tenemos que estar peleando con nuestra naturaleza carnal día a día. Las pruebas, las dificultades que podamos pasar, que a veces no son menores, son tribulaciones que vamos pasando día a día. Y yo siempre he dicho que estos temas dividen a la iglesia, porque es como dijo el apóstol Pablo, unos dicen que ha de ser de esta manera, otro de otra manera, entonces esto empieza a crear un pleito, una división, y eso es lo que el diablo quiere, que la iglesia se divida, porque tal como dijo Cristo, una casa dividida no permanece, ciertamente, si no estamos unánime con el fondo de este asunto, no con la forma, con el fondo, y aunque debiéramos estar con la forma y el fondo, hay cosas que hay en las cuales nosotros debemos ser tolerantes en cierto modo, porque a veces nos convertimos en seres intolerantes. Entonces, en el sentido de esto, yo hoy día estoy respondiendo públicamente. Yo como ministro, por misericordia del Señor, porque Él ha tenido misericordia, estoy para preparar la iglesia, para que nos preparemos. ¿Para qué? Para el día del arrebatamiento o también para el día de nuestra muerte.
porque ya muchos partieron. Para nosotros el arrebatamiento debe ser hoy, debería ser hoy. Ese tiene que ser nuestro pensamiento. Y si no es hoy, será mañana. Y si no es mañana, será pasado mañana. Pero de qué vendrá, vendrá, como nos advierte también uno de los profetas, Habacuc, aunque la higuera no florezca. Bueno, Él va a venir de todas maneras, o nos va a sorprender la muerte. Entonces, ¿cuándo debemos estar listos? Porque a veces esos temas dan, hermanos, para un relajamiento espiritual. Es como dijo el Señor, que ese siervo, ¿cierto?, que piense que su Señor se tarda en venir y empieza a golpear a los criados, a emborracharse, cuando de repente va a llegar su Señor. La palabra nos dice que bienaventurado el siervo cuyo su Señor le haya siendo así. Pero es importante entender esto. Yo no debo prepararme para mañana. Yo debo prepararme hoy. Yo debo estar listo hoy. La iglesia debe estar lista hoy. Hoy. Ese no tiene que ser nuestro pensamiento. Si el Señor viene en medio de la tribulación a buscarnos, gloria a Dios. Si nos viene a buscar después, gloria al Señor también. El punto importante, como cuando dice Pablo, el punto de lo que venimos hablando es este. De que hay arrebatamiento. Amén. Que Dios le bendiga en esta mañana. También respondí la pregunta en interno. Continuamos con el capítulo 4 de Juan. Verso 43 en adelante dice: 2 días después salió de allí y fue a Galilea. Dijimos en el capítulo 4 que Jesús iba ¿a dónde? A Galilea. Pero tuvo que pasar por Samaria porque le era necesario. Entonces Juan en su relato continúa. Dice aquí el verso 40. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Entonces, 2 días después de este acontecimiento, dice Juan, el 43, 2 días después, salió de allí. ¿De dónde? De Samaria, donde estaba, en la continuación. ¿Y dónde fue? A Galilea, donde habíamos comenzado el escrito, que Jesús dice acá, en el capítulo 4, dice, salió de Judea y se fue otra vez, ¿dónde? A Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Ahí hizo estacionó ahí por 2 días para predicar el evangelio. ¿A quiénes? A los samaritanos. Porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta. Porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, de donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: vete, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó: ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió aquella hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal
hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Un hombre que tenía a su hijo enfermo y suponemos que esta enfermedad era grave. No da mayores relatos aquí el escritor. Pero para que hubiera ocurrido, hermanos, esta conversión de este noble, esta enfermedad tiene que haber sido una enfermedad de muerte, una enfermedad grave. Porque el relator bíblico habla de una señal. Sí, porque al igual hoy día hay enfermedades, una gripe, un dolor de cabeza, que son enfermedades leves, que nosotros hoy día la curamos con la medicina, la medicina de pastilla o a veces hierbas. Son enfermedades leves. Pero de acuerdo a la petición. Era grave porque aquí expresa en el verso 47 que su hijo estaba a punto de morir. Y por eso que aquí el escritor habla de una señal. Le atribuye una segunda señal, ¿cierto? Después de lo que hizo Jesús allá en Caná. Una señal grande donde convirtió el agua en vino. Aquí detuvo la muerte en este joven. Pero hay algo que me llama la atención y Jesús le dice, entonces Jesús le dijo, si no viere señales y prodigios, no creeréis. Y es que nuestra naturaleza, que es inclinada a esas cosas, nos lleva siempre a andar pendiente de que Dios haga por nosotros alguna señal en cuanto a una sanidad, en cuanto a un problema personal, económico, moral. Porque ciertamente nuestra tendencia humana es así. Pero ciertamente la Escritura nos deja ver claramente que una vez que el hombre ya es convertido, esas señales pasan a segundo plano. Si existen o no existen, no es que las desmerezcamos, ojo, para que no me malinterprete. En el sentido de que pasan a segundo plano, en un sentido de que nosotros ya estamos convencidos de la obra que Dios ya hizo en nosotros y que está haciendo a través de los tiempos. La obra que se hizo en la justificación. Cuando por fe, dice el apóstol Pablo, somos salvos por fe. Porque creemos. Pero ahora eso es puntual. Ahora se viene un proceso de santificación, porque sin santidad nadie verá al Señor, ¿cierto? Si bien es cierto, ya estamos justificados por la fe. Porque la fe justifica, pero no santifica. Entonces, ya empezamos a pensar diferente cuando estamos adentro a cuando estamos afuera. Y esto es lo que hace alusión el Señor con respecto a la persona natural. Si no viere señal, no creeréis. Porque la religiosidad del hombre le hace pensar o le inclina a pensar de esa manera. Si Dios ya nos perdonó, si Dios ya nos justificó, y hoy estamos en el camino, hoy somos miembros de este cuerpo, ¿para qué necesitamos ver señales? Pregunto yo. ¿Es necesario?
necesario. Entonces yo veo hoy día a la iglesia o al creyente inclinado a todas estas cosas. Dios bendiga a nuestra hermana Laura Sáez. Muchas bendiciones, hermana Laura. Y esto es peligroso. ¿Por qué? Porque puede mellar nuestra fe. El hombre natural busca esas cosas que le hagan a él creer, como el Señor lo dijo aquí. Ciertamente nosotros todos llegamos a la salvación, tal vez por un milagro, por una manifestación hecha por Dios. Tal vez quieren tener cáncer, buscamos al Señor y hubo un milagro y llegamos al Señor. Tal vez estábamos en actos delictuales y Dios nos sacó de ahí. Es una gran señal para muchos que no pueden salir de ese lugar. Entonces la pregunta es, nosotros como iglesia deberíamos pedirle señal al Señor. En un caso que estuviéramos con una enfermedad que nos agobia. Yo he visto morir gente cristiana con cáncer, con un dolor tremendo, con una aflicción de su cuerpo. Y a veces tomamos un texto de la Biblia para decir que el Señor morirá toda en nuestra cama, en nuestros dolores. ¿Por qué resaltan las señales del Señor? No es que Dios haya dejado de hacer milagros, ojo, no. No es que Dios en este momento no haga sanidades. Hebreos 13:8 dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Es pensar con madurez y entender con madurez el tema de la salvación. Por eso que las iglesias o los lugares que esta gente promueve, los milagros, los prodigios, las señales, se llenan. Se llenan porque hay una necesidad muy profunda en el hombre hoy día y un apego a esta vida tremendo. Jesús dijo, el que ama la vida la perderá. Pero el que la pierda, por mi causa, ese la hallará. La Escritura relata a cada uno de los escritores, ya sea Lucas, Mateo, Juan, Marcos. Muchos relatos de milagros, y aún hoy día en nuestras iglesias se predican con respecto a los milagros. Pero muchas veces se deja de lado el gran milagro. La sanidad de nuestra alma pecaminosa, que es principal. Porque yo puedo ser sanado de un cáncer y terminar al final de mis días perdidos. Entonces, ¿de qué aprovecharía? Es lo que el Señor dijo. ¿De qué aprovecha que si el hombre gana toda su vida, granjea toda su vida y pierde su alma? No estoy desconociendo los milagros del Señor, por si acaso. No estoy obviando lo que Él hizo, porque es por algo está escrito acá. Pero creo que cuando pasamos la primera etapa de inconverso a converso, nuestra esperanza no debe estar en los milagros. Nuestra esperanza siempre tiene que estar en Dios, el que hace los milagros. Esos leprosos le dieron en el clavo. Cuando vinieron ante Jesús, ese leproso, ¿verdad? E hincó su rodilla y le dijo, Señor, si quieres. No le dijo, Señor, yo soy israelita, aquí están mis credenciales, yo soy de tal tribu, tú tienes que sanarme. Porque también en esos lugares se ha creado una mala costumbre de decir yo decreto. Yo decreto. En ninguna parte dice
dice la Escritura. Fíjate que en Santiago dice: ¿está alguno entre vosotros enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite, en el nombre del Señor Jesús. Y la oración de fe salvará al enfermo. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Creo que la sanidad, la verdadera sanidad que se ha hecho en nuestra vida, fue la que Dios hizo al cambiar, como dice el salmista, nuestro lamento en baile, nuestras tristezas en alegría. Porque usted y yo hoy día albergamos una esperanza. Y Pablo dice que esta esperanza no avergüenza. ¿A qué voy yo, hermanos, hermanas, en esta hora? Con respecto a esta segunda señal que el Señor hace en aquella zona. Si ya hemos recibido el milagro, sí, ya usted recibió su milagro, yo recibí el mío. ¿Qué espero hoy día? ¿Qué debe esperar la iglesia? ¿Qué debe esperar el creyente? La Escritura habla de Pablo, por ejemplo, en una enfermedad que él tenía en su carne, que posiblemente haya sido en sus ojos, por algunas circunstancias posibles, que la Escritura nos relata, por ejemplo, en Gálatas. Mirad con cuán grandes letras os escribo. O, porque eso también se puede deber a que él quiere hacer énfasis en lo que está escribiendo, no porque le falle la vista. Pero Gálatas le dijo: si hubiera podido sacar vuestros ojos, hubiera sacado para dármelo. Entonces yo presumo, no sé, algún entendido, que la enfermedad de Pablo era en sus ojos, por esas cosas como escamas que le cayeron de los ojos cuando quedó 3 días sin ver. Pero aún así Pablo, él ora a Dios 3 veces. Y la respuesta divina es: bástate mi gracia. ¿Qué quiere decir esto, Iglesia del Señor? Que yo y usted debemos bastarlo, la gracia es suficiente. Con el hecho de ser salvo ya y perseverar en nuestra salvación, eso es suficiente. Ahora, cómo yo me desarrolle, cómo vaya caminando, si con una enfermedades o sin enfermedades, da lo mismo. Da exactamente lo mismo. Porque debemos considerar que somos salvos, que no lo merecíamos, que estábamos destinados a la condenación. Sin embargo, a Dios le plugió o le plació que usted y yo fuéramos salvos. ¿Qué más queremos pedir? Dígame. ¿Qué más quiere usted? Por eso, con respecto también a la vida, dice que debemos conformarnos con el sustento y con el abrigo. Y tal vez para muchos es mediocre la manera de pensar. Pero ¿de dónde vienen las cosas? ¿Quién es el proveedor? Dios nos proveyó de salvación, de vida, de esperanza. Entonces, ninguna enfermedad de nuestro cuerpo puede quitarnos el sueño de esa esperanza, que no es un sueño solamente, que es una promesa. Entonces no importa, hermanos, si no hay sanidad. Si Dios nos sana o no nos sana. Eso no tiene importancia, no tiene relevancia. No, con esto no quiero decir que usted no le ora a Dios por su enfermedad. Pero hay algo que es más relevante y que no todos la tienen. Y que tal vez muchos gozan de mucha salud. Una salud excelente. Pero
pero no gozan de la esperanza que usted y yo tenemos. Porque cuando estábamos en el mundo, pensábamos en las cosas del mundo. Como dije el otro día, que cuando vino el pecado al hombre, lo dejó inconsciente. El hombre hace y no sabe lo que hace, porque piensa que lo que hace está bien. Eso lo dice el libro romano. Mentes depravadas, que hacen cosas que piensan que está bien. Sí. Pero Dios quiere despertar esa mente, traerlo a la salvación. Quiere salvarlo. Pero el hombre se resiste. Porque ese hombre es Dios de sí mismo. El engaño del pecado lo tiene en esa circunstancia de creer que Él es Dios y no que Jesucristo es Dios. Entonces lleva una vida equivocada, una vida errónea, lejos de Dios, lejos de la bondad y la misericordia, y rechazan la gracia, cuando la gracia ha sido derramada para todo hombre, para toda mujer de esta tierra. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces debemos, hermanos, colocar las cosas en su lugar. ¿Qué es primero? ¿La carreta o los bueyes? Yo no puedo poner la carreta delante de los bueyes. Son los bueyes los que tiran la carreta. Entonces, para aquellos que somos salvos, que somos privilegiados, y con esto no nos deja, hermanos amados, saber que todavía somos débiles, pero nos fortalecemos en el Señor. Debemos mantener firme nuestra convicción, nuestra certeza, nuestra seguridad. ¿En quién? En nosotros, no en Dios, que es el que nos proveyó de salvación, de vida, de esperanza. Por tanto, hermano, si estás cruzando una enfermedad, si estás cruzando, como dice la Escritura, el valle de sombra y de muerte, no temas, no temas, porque tu salvación es segura. Porque tú ya eres salvo y estás perseverando en esa salvación. Estoy hablando a la iglesia. Pero usted, amigo, si aún no conoce a Cristo, si aún no tiene esa promesa, hoy es tiempo que venga. Hoy es tiempo que se humille y reconozca que está lejos de Él, porque Él quiere darle verdadera vida. Él dice: el que viene a mí, yo no le echo fuera. Entonces concluimos con esto, con lo que el Señor le dijo a Pablo: bástate mi gracia. Lo único que tú tienes que hacer es seguir adelante hasta el final. ¿Sí? Seguir hasta el final, sin desmayar. Vengan los conflictos, vengan los problemas, venga la dificultad, venga lo que venga. Usted y yo tenemos que seguir adelante. Irán andando y llorando los que llevan la preciosa semilla, pero volverán, escuche bien, volverán trayendo su gavilla, como dice una alabanza, y volverán los redimidos del Señor, y volverán a Sión cantando. Sí, un día volveremos a esta tierra, pero cuando éste esté apto para vivir. Que el Señor Jesús le bendiga y no se olvide de vivir este día como el último día de su vida. Tal vez el Señor venga hoy, pero no desmaye. Amén. Alaba al Señor.
en todo tiempo. Dios le bendiga.